La otra vez me encontraba rememorando a Link to the Past, ya ven que lo mencioné en el anterior video, y sí puedo recordar lo gran juego que era. Yo en aquellos momentos de finales de los noventas y principios del nuevo milenio, me encontraba muy anonadado con las entregas tridimensionales de La Leyenda de Zelda, con lo que serían la Ocarina del Tiempo y Majora's Mask. En sí no conocía los juegos anteriores de Zelda, los que habían sido bidimensionales en plano desde arriba. El plano cenital creo que le llaman. Y yo no creía que fueran tan buenos. Ya en una ocasión en Nintendo Manía yo había visto videos de La Leyenda de Zelda a Link to the Past, pero no me imaginaba que fuera un buen juego porque en mi pensamiento infantil todos aquellos juegos bidimensionales no podían compararse con los tridimensionales. A medida que uno va creciendo se da cuenta del gran error que se comete. Entonces dije, bueno, ¿de veras será tan bueno a Link to the Past? Pero no tenía el suficiente dinero como para poder probarlo, no me podía comprar un Super Nintendo y comprar el cartucho y ponérmelo a jugar, pero no se podía en aquel momento. Entonces así pasaron el tiempo, así pasó el tiempo. En estos momentos se presenta un seguro de Inbursa muy interesante como lo es el seguro Vida Express Max. Pero ¿qué tiene de interesante este seguro? Bueno, en caso de un fallecimiento se ofrece una suma asegurada de hasta 750,000 pesos. O en caso de alguna enfermedad o accidente que haya producido una convalecencia, se ofrece un reembolso de los gastos médicos, además del servicio de ambulancia que muchas veces es muy necesario cuando ocurren este tipo de incidentes. Por lo cual se sugiere que contrate su seguro de vida Vida Express Max, el cual me permitirá cubrir a sus seres queridos ante un tipo de accidente, enfermedad que produzca una convalecencia o hasta la muerte. Y recuerden que este tipo de incidentes suelen afectar en lo moral, pero especialmente en el futuro y porvenir de nuestros seres queridos, y lo que menos queremos es que las personas que están a nuestro cargo sufran ante este tipo de eventualidades. Para más información con su agente de seguros, donde se puede mostrar la información necesaria debajo de este video. To the Past, pero no tenía el suficiente dinero como para poder probarlo, no me podía comprar un Super Nintendo y comprar el cartucho y ponérmelo a jugar, pero no se podía en aquel momento. Entonces así pasaron el tiempo, así pasó el tiempo, y Nintendo 1 o 2 años decidió lanzar la Game Boy Advance y empezaron con títulos como Super Mario Land, Super Mario World y todos esos tipos de juegos. Tarde que temprano sacaron a Link to the Past y es cuando dije, pues ha llegado el momento de probar a Link to the Past. Entonces compré el cartucho, lo introduje en mi Game Boy y puse mi nombre, seleccioné la fila, puse mi nombre y empecé a jugar. Me encontré primero con una historia que se mostraba a través de unas imágenes estáticas. Hablaban de una guerra carcelaria, de unos monstruos peleando por la Trifuerza, lo muy común. Y no me llamó en una primera instancia mucho la atención, pero proseguí y ya empecé a jugar el videojuego. Me di cuenta que era un buen videojuego, que resultaba divertido moverse en esas dos dimensiones con vista cenital desde arriba. Y a medida que pasaba el tiempo me fue enganchando. Se me hizo muy clásico tener que buscar los 3 pendientes, que sería el equivalente a las 3 piedras espirituales para poder sacar la espada maestra. Se me hizo, bueno, la aventura clásica de siempre. Pero cuando uno va enfrentando estos escenarios, muy ingeniosos por cierto para su época, te vas enganchando, te va gustando y empezó a ser divertido. Especialmente recuerdo ese jefa como oruga o no sé, pues sí, como una lombriz, que se desplazaba muy rápido y te tiraba del escenario. Eso me llenó de mucha frustración, pero al mismo tiempo me pareció divertido. Y yo pienso que ahí cumple muy bien a Link to the Past en el hecho de que, a pesar de lo difícil que sea el videojuego, tengas ganas de seguir jugándolo, de seguir enfrentando a los enemigos. Y fue justamente lo que me ocurrió, en especial con ese jefe de la Torre de Hera. Y ya llegamos ya obtenemos los 3 pendientes y sacamos la espada de su pedestal. Y regresamos para enfrentar a Aganim y ahora nos metemos en el mundo oscuro. Siento que aquí ningún otro juego de Zelda ha sabido explorar tan bien un mundo alterno a Hyrule. A pesar de que ya tenemos, ¿cuánto? 32 años desde el lanzamiento de A Link to the Past, yo no me he encontrado con algún otro juego de Zelda que nos haga viajar entre mundos paralelos y que, bueno, dirán Twilight Princess, pero no lo desarrolla de una maestría como lo hace A Link to the Past.
el hecho de jugar tanto tiempo, tanto en un mundo como en el otro, y que interactúen y o se relacionen de maneras tan ingeniosas el mundo de la luz con el mundo oscuro. Hagan de cuenta que hay veces en que para obtener piezas de decoración o determinados del videojuego, uno tiene que resolver algo en el mundo oscuro, abrir un pasadizo, cambiar una roca del lugar, y volver al mundo de la luz, y con lo que al haber hecho esta acción habrá tenido efecto en el mundo de la luz de tal forma que se desbloquea un elemento o algún camino o aparece cierto personaje gracias a lo que hiciste previamente en el mundo oscuro. Esa forma de interactuar mostró ser muy ingeniosa y yo no lo he vuelto a ver en algún otro juego de Zelda, ni como ya les había dicho, de que podamos aventurarnos tanto en un mundo paralelo al mundo de la luz, y de hecho que peleemos las batallas más definitivas precisamente en ese mundo paralelo. No lo he visto llevado a cabo de esa manera tan satisfactoria como a Link to the Past. Y ya vamos desentrañando sus secretos, vamos yéndonos entre calabozos. Y yo recuerdo muy bien, creo que fue el segundo calabozo del mundo oscuro, cuando por fin derrotamos al enemigo, una tortuga con dos cabezas, que ahí, al rescatar a una de las doncellas, hay un diálogo que dice: gracias por rescatarme y yo tienes la fuerza suficiente y yo creo en ti. El hecho de que te digan cosas tan simples, pero te haga sentir tan bien, como que te dan las fuerzas para seguir luchando en este mundo mágico, de irlo descubriendo más, y el yo creo en ti al final de esa escena te impulsa a ser mejor, que es algo que podemos replicar en nuestra vida diaria. Y así seguí y ya completé todos los calabozos. Y al final nos encontramos enfrentándonos, no sin antes haber vivido como por ejemplo el calabozo de la roca tortuga, que me pareció muy interesante. Ya ven que tenemos en ese calabozo, tenemos que seguir caminos arriba de un mar de lava, y si nos equivocamos regresamos al principio, pero si lo hacemos bien podemos proseguir, y es muy ingenioso ese como nivel laberinto. Proseguimos y nos encontramos ya al final en la torre que está al lado de la pirámide de Tortuga, y enfrentamos de nuevo al Aghanim, que Aghanim, por cierto, es un enemigo muy, muy interesante. El hecho de que en el prólogo, al inicio del juego, haya resuelto varios de los problemas que tenía Hyrule, ganándose la confianza del rey de Hyrule, pero siendo que su plan desde un principio fue traicionarlo, tal como lo termina llevando haciendo un tiempo después y encerrando en un calabozo a la princesa Zelda. Es algo que dices, no, pues es interesante. ¿Y qué sorpresa te llevas cuando al derrotarlo por segunda vez en la torre que he mencionado, que no me acuerdo el nombre del escenario en estos momentos, al lado de la roca tortuga, te das cuenta que todo el tiempo fue Ganondorf, solamente que no podía aparecer en su forma de Ganon o Ganondorf en el mundo de la luz, hasta que se rompiera el sello mágico, y es por eso que tuvo que proyectar una imagen débil de su poder en el mundo de la luz, que era Agane, el cual le ayudaría a destruir o asesinar al rey de Hyrule, y posteriormente eliminar a las 12 doncellas descendientes de los 7 sabios, que en un pasado lejano estos sabios lo habían encerrado en el mundo oscuro completando un sello mágico. Entonces necesitaba deshacerse también de las doncellas para romper este sello. Y ya cuando te vas enterando de toda la historia, o a grandes rasgos de sus detalles más importantes, te puedes dar cuenta de lo bien elaborada, lo intrigante e interesante que es esta historia. Especialmente con el hecho de que, al derrotar a Aghanim por segunda vez, revela su verdadera forma, que ya he comentado, Ganon, y estás listo para el enfrentamiento final, el cual se lleva a cabo en la pirámide del poder. Y siendo que una vez que lo derrotas, por fin puedes acceder a tomar por completo la Trifuerza. Porque hay que recordar que en el prólogo se cuenta que Ganondorf, al eliminar a los caballeros protectores de los sabios, que en este caso sería una referencia al Link de la Ocarina of Time, Ganondorf se quedó con toda la Trifuerza. Es decir, fue encerrado en el mundo oscuro con lo que era anteriormente Golden Land. Fue encerrado ahí con toda la Trifuerza. Es por eso que al final del juego, una vez que derrotamos a Ganondorf, accedemos a tener el control total de toda la Trifuerza. Y como dice la misma Trifuerza, que creo que ha sido el único juego en el que hacen hablar a la Trifuerza, este objeto místico está esperando por un nuevo amo. Lo tomas y Link
pide revertir todo el daño que Ganondorf hizo en su deseo de apoderarse del reino de Hyrule, como lo es revivir a las doncellas descendientes de los 7 sabios, incluida la princesa Zelda, y devolver la tranquilidad al reino. Este final lo considero un buen cierre y nos permite saber que a lo largo de que el hecho de haber vivido esta travesía sí valió la pena, porque con ella pudiste enfrentarte a numerosos enemigos, descubrir los secretos de un mundo mágico, viajar entre mundos paralelos, y lo que resulta en una aventura muy satisfactoria. No por nada la revista Famitsu en los 90 le dio una calificación perfecta a Link to the Past, algo que era muy difícil en esa época y solamente se repitió en otras 2 ocasiones. Y es lo que puedo decir por el momento con referencia a Link to the Past, que se puede volver a jugar ya sea en las consolas clásicas o si tienen la suscripción del Nintendo para la Nintendo Switch, lo pueden jugar en el catálogo clásico. Por el momento me despido, hasta pronto.